Estamos aquí para hablar de un tema tan importante que últimamente ha marcado realmente precedencia en registros públicos, ¿no? Que es la última modificación al tubo de Reglamento General de los Registros Públicos. Esta modificación no ha sido total, ¿no? Es una modificación parcial que aborda 20 artículos en específico. Esta modificación parcial, en la mayoría de los casos, trata sobre la adopción que ha tenido registros públicos sobre el título en soporte electrónico, ¿no? Además del que ya se venía llevando a cabo, que era el soporte de papel, ahora estamos viendo lo que es el soporte del título en el formato electrónico y algunos casos específicos que vamos a desarrollar a lo largo de la exposición con respecto a las modificaciones. El primer artículo sobre el que vamos a abordar en esta exposición es el artículo 2, que nos hace referencia sobre la conclusión del procedimiento registral de inscripción, ¿no? Este artículo lo que hacía era contarnos sobre tres supuestos para poder concluir este procedimiento de inscripción registral. El primero es con la inscripción, ¿no? Si yo solicito la inscripción de mi compra-venta y se inscribe, el procedimiento ha terminado, ¿no? Concluido. También si es que yo me desisto totalmente de mi rogatoria, culmina. La modificación va en el literal B, que señala la caducidad de la vigencia del asiento de presentación. Anteriormente, lo que señalaba el literal B era que era necesario tachar el título para que concluya este procedimiento de inscripción. Es por ello que aquí podemos apreciar que se hace una diferencia entre lo que implica la tacha y la caducidad del asiento de presentación, ¿no? El registrador puede decidir, porque es parte de su decisión, ¿no? Al realizar la tacha registral que constituye un acto administrativo, pero la caducidad del asiento de presentación ya se da desde la finalización del último día de vigencia que tenga dicho título, ¿no? Recordemos que el título tiene 35 días hábiles de vigencia, ¿no? Que este puede ampliar su plazo si es que dentro de los 7 primeros días se realiza la calificación, ¿no? Y se tiene una esquela de observación o se proyecta la liquidación de los derechos a pagar, podría extenderse por 25 días más. Pero si concluido este plazo, no se ha subsanado, no se ha pagado el mayor derecho, el título caduca de pleno derecho y con ello se da también el fin del procedimiento de inscripción registral. Entonces, lo que nos dice el artículo 2 es que no es necesario que obtenga una tacha por parte de registros públicos para concluir que la vigencia de presentación, el procedimiento registral ha concluido, ¿no? No es necesaria la tacha. En el artículo 7, que también es uno de los que ha sufrido modificación, nos hace disgrega el artículo 7 en 4 numerales, ¿no? Los 3 primeros párrafos, en el primero menciona lo que es un título, cómo está conformado, en el segundo, cuáles son los documentos que lo integran, en el tercero, aquellos documentos que no constituyen parte de un título, como las copias simples, ¿no? Por ejemplo, pero que sí conllevan a la inscripción y algunos son necesarios en la calificación. Son complemento, ¿no? El cuarto es la diferencia, es el supuesto 7.4 que señala que el título puede constar en documento contenido en soporte de papel o electrónico. Como ya lo había señalado, en realidad parece que son muchos artículos a modificar del reglamento, pero la gran mayoría de ellos lo que nos hace es ver una distinción de lo que era el título en soporte de papel y el título en soporte electrónico. Aquí, por ejemplo, nos señala que además del título que ingresaba físicamente, ¿no? Tenemos este título electrónico, ¿no? Que se basa en las disposiciones de la materia complementaria para su calificación. El procedimiento de inscripción registral iniciado a través del SIT-SUNAR se realiza en un entorno íntegramente digital, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué tenemos del artículo 7? Lo más resaltante. Nos habla la validez de este soporte electrónico, explica esta dualidad que existe en la presentación de los títulos físicos y electrónicos, porque teniendo presente que lo que trata registros es de abordar este camino a la digitalización y de que el sistema registral pueda realmente ser un sistema digital, ¿no? Y el punto 3, que es importante, también señala la naturaleza íntegramente digital del procedimiento de inscripción iniciado a través del SIT-SUNAR.
¿no? En este párrafo, sobre todo, lo que podemos advertir es que es cada vez más frecuente, como se venía dando en este progreso que ha tenido registros públicos al obtener el ingreso de diferentes actos que se han ido dando por el SIT-SUNAR, ¿no? De naturaleza mixta de documentos. Es decir, si yo solicitaba, por ejemplo, como lo dice la diapositiva, una inscripción de una donación, esta ahora puede ir acompañada de la documentación de la municipalidad sobre una subdivisión. Es decir, yo presento mi escritura pública de una compraventa del sublote 5B, que tiene un área de 50 metros cuadrados. Pero yo al advertir en la calificación, puedo ver que en la matriz ese predio que me señalan tiene 200 metros cuadrados, ¿no? Es decir, no se ha subdividido. Pero el usuario, por el SIT-SUNAR, acompaña, además de su escritura, ¿no? La documentación de la municipalidad, como son la resolución, los certificados negativos de catastro, si es que los requiera, ¿no? Los planos de subdivisión, todo ello acompañado de la firma digital del presentante, que en este caso vendría a ser el notario, ¿no? Entonces, ello nos muestra esta mixtura de títulos que ingresan, no solamente notariales, ¿no? Ahora, en el artículo 9 y el artículo 10 los vamos a ver juntos porque también nos habla de esa naturaleza del soporte electrónico. Nos habla de los instrumentos públicos, ¿no? Dice, cuando las inscripciones se realizan en mérito a los instrumentos públicos, solo podrán fundamentarse sus traslados o copias certificadas expedidas por el notario funcionario autorizado de la institución que conserve en su poder la matriz. El numeral 9.1 no ha sufrido ninguna modificación. La modificación va a partir del numeral 2, 9.2 y 9.3, porque en la primera parte hace referencia a aquellos títulos que ingresan en soporte de papel, que son ingresados ya sea por el notario o sus dependientes, ¿no? En el caso de aquellos títulos electrónicos que ingresan por el módulo de notario SIT-SUNAR, pueden ir acompañados, como ya lo había señalado en el ejemplo anterior, ¿no? De documentos administrativos, como en este caso sería aquella documentación que acompaña a la municipalidad eh, para los actos de subdivisión. Y también en el caso de documentos públicos expedidos con firma digital que sean complementarios conforme el párrafo 7.9, ¿no? Hay un código de verificación, el CBD, ¿no? Que es el Código de Verificación de conformidad con el artículo 36 del Gobierno Digital. Cuando vemos en la calificación, hay algunos actos en el que, por ejemplo, se realiza la inscripción de una compra-venta y se va a hacer también un acto de donación, ¿no? En el que hay que corroborar el estado civil de uno de una de las partes, ya sea la vendedora o la parte que compra. Hay que verificar cuál es el estado civil, si corresponde o no, y en muchas de las observaciones que se puedan proyectar y que proyecta el registrador que inscriba, se advierte que se necesita, ¿no? Que el reingreso se subsane con la presentación de de un certificado de inscripción de RENIEC C4 o un histórico, ¿no? Una copia certificada de la partida de nacimiento, del acta de defunción. En este caso, RENIEC, cuando emite los certificados, los hace también de manera digital. Y no es simplemente la firma digital, sino que emite un código de verificación, ¿no? De la solicitud, que este material le entregan al administrado, en este caso, de manera impresa. Es decir, no tiene una firma muchas veces con lapicero certificada por el funcionario de RENIEC, sino que es una hoja impresa digital, ¿no? Que sería en cuestión de papel como si fuese aparentemente una copia, pero en este caso es una impresión, sí, pero que tiene un código de verificación y que cuando ingresa a registros nos permite a través del link poder realizar esta verificación digital, ¿no? Y es un documento válido para poder corroborar aquella observación que se le pueda haber realizado al usuario en la documentación que ha presentado para ya sea sus actos de transferencia u otro tipo de actos que ingresen al registro público, ¿no? El artículo 10
aborda, aborda básicamente la misma presentación de los documentos, pero nos hace referencia a los instrumentos privados, ¿no? Ya sea emitidos por aquellos que no son instrumentos públicos, no, que no sea RENIEC, que no sea las municipalidades, ¿no? Documentos que ingresen, donde también se proyectan con este código de verificación y a través del link podemos realizar la comprobación de si corresponden o no, ¿no? Entonces, para el artículo 9 y para el artículo 10 encontramos que los documentos físicos en soporte de papel y los documentos electrónicos son la base de la modificación de estos artículos, ¿no? Que proyectan la presentación de estos documentos de forma impresa, pero que permiten, son expedidos de forma digital y permiten su verificación a través de un link. Como podemos apreciar en la diapositiva, se verifica de esa manera, ¿no? Nos permite un link para poder acceder y realizar, corroborar si corresponde a un documento auténtico o no, y con ello poder proseguir con la calificación. Ahora tenemos aquí el artículo 12. El artículo 12 ha sido modificado en el primer numeral, en el 12.1, con respecto a la palabra de conjuntamente con la solicitud de inscripción correspondiente, ¿no? Que va acompañada del ingreso a la presentación del título al diario. Y también en el numeral 12.3, cuando señala que la solicitud contiene información establecida por la resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos. La, el aporte más importante de esta modificación, a mi consideración, va en el numeral 12.4, en el que se hace una definición al diario que no estaba establecida antes de la modificación del tubo, ¿no? Señala que el diario es el registro informático que indica de manera cronológica el momento de la generación del asiento de presentación del título con la información respectiva, ¿no? Mediante el diarios, que es este registro informático, se realiza esta generación, el momento, la indicación en el que el título es presentado, la hora, todo ello. ¿Por qué es importante ello? Porque si yo realizo la presentación de un título con respecto a una partida X y mi título ha ingresado a calificación, al momento que se ejecute la calificación, se va a poder verificar siempre si existe un título pendiente incompatible con fecha anterior que haya ganado prioridad en el registro, ¿no? Y esto es importante para poder determinar si corresponde, en el caso de que no hubiera alguna observación, generar una suspensión del título hasta que se inscriba el que ingresó primero, ¿no? El asiento de presentación con fecha anterior y poder continuar con la calificación. También nos señala que los títulos en soporte de papel son presentados en el área caja diario de la oficina correspondiente, que era una de las premisas que no tenían indicación con certeza en el anterior, antes de la modificación del reglamento general, ¿no? De ese artículo número 12. Es decir, hace un hincapié del momento de la definición de lo que es el diario para registros públicos y también señala por dónde ingresan los títulos que son inscritos, que van a ser inscritos, ¿no? Aquellos que ingresan en soporte de papel. Estos ingresan por el área a la que se denomina caja diario. Y en el numeral 12.6 nos señala también una normativa importante, ¿no? Que dice que se puede obtener una copia autenticada por el fedatario institucional de la oficina registral correspondiente mediante su firma digital en soporte electrónico de los documentos que conforman el título en soporte de papel. Las copias así obtenidas cuentan con valor legal. Entonces, para este artículo 12 tenemos como tres puntos importantes. El primero, que implica una incorporación de la definición, nos precisa qué es el diario, nos indica que los títulos en soporte de papel son presentados por el área caja diario de la oficina correspondiente, y lo nuevo vendría a ser la posibilidad que tiene el administrado, el usuario, de poder obtener copias autenticadas en soporte electrónico de los documentos que conforman el título mediante firma del fedatario institucional. En pocas palabras, si yo he presentado mi título de manera física, he ingresado por el diario, ¿no? He presentado, por ejemplo, una declaratoria de fábrica
con mi formulario registral, mis planos, todo. Ingresé a SUNAR esa documentación para calificar. Tengo mi hojita de recepción de título en el que yo he ingresado en soporte de papel. Yo puedo solicitar que se realice copias autenticadas en soporte electrónico, ¿no? Estas son firmadas digitalmente por el fedatario institucional y me entregan a mí un archivo en soporte electrónico de la documentación que yo he ingresado a registros públicos en soporte de papel, ¿no? Esto autenticado por el fedatario institucional, ¿no? Esto es lo nuevo que se puede solicitar, ¿no? Así yo haya ingresado mis documentos en soporte de papel. Ahora, tenemos aquí el artículo, el artículo 13 que nos habla de la solicitud de inscripción y del desistimiento, ¿no? Señala que el desistimiento de la rogatoria se formula en tanto no se efectúe la inscripción mediante la solicitud suscrita con la firma digital o electrónica del presentante si se trata de un título en formato electrónico o mediante escrito o firma manuscrita certificada si se trata de un título presentado en soporte de papel. Como podemos ir viendo, a lo largo de todos estos artículos que se están modificando, siempre prevalece esta dualidad de lo que es un título presentado en soporte de papel y un título presentado en soporte electrónico, ¿no? Lo que hacen estos artículos a lo largo de la modificación es establecer la diferencia en su presentación, ya sea en su desistimiento, ¿no? En este caso nos está señalando que para el desistimiento de la rogatoria se formula también, ¿no? Manuscrito, si es que se informa, se ha sido presentado en soporte de papel y la firma digital electrónica si el presentante, si el título fue presentado en soporte electrónico. Imaginemos que se realizó la presentación de una compra-venta. En este caso, el título ingresa por Sitsunar, el presentante es el notario Juan Alberto, ¿no? El presentante vendría a ser Juan Alberto, el notario, y él tendría que ingresar por Sitsunar el desistimiento total de su rogatoria, ¿no? Teniendo presente claro que existen dos tipos de desistimiento, el desistimiento total de la rogatoria y el desistimiento parcial de la rogatoria, ¿no? El parcial es cuando yo voy a desistirme solamente de un acto en específico que forma parte de mi solicitud materia de rogatoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a solicitar la inscripción de una compra-venta con independización y yo me desisto de la independización, pero quiero que continúe en calificación el acto de compra-venta. El presentante, en este caso, que vendría a ser el notario, ya que la documentación ingresado en soporte electrónico vía SIT-SUNAR tendría que ser el notario y él ingresa la solicitud de desistimiento a registros públicos, ¿no? Por SIT-SUNAR. En el caso de que se tratara de un título físico y poniendo otro ejemplo, se presente una solicitud de constitución de reglamento interno e independización y una modificación, una solicitud de independización con una modificación de reglamento interno, ¿no? Quiero independizar una nueva unidad de mi régimen de propiedad exclusiva y común, pero me voy a desistir de uno de los actos, ya sea de la modificación, he adjuntado toda mi documentación, tal vez no requiere en este caso la autorización de la Junta porque tiene algún artículo que implique que puede realizar unilateralmente la modificación, ¿no? En este caso, podría desistirme yo de alguno de los actos y esto tendría que ser manuscrito, autenticado por un fedatario de SUNAR o con la firma certificada mediante notario, ¿no? Viendo de esta manera lo que es el desistimiento en ambos casos de esta dualidad, ya sea en soporte de papel o ya sea en soporte electrónico. El numeral 13.3 nos señala, si se trata de títulos conformados por resoluciones judiciales físicas, solo puede desistirse la persona cuyo favor expidió la resolución judicial, salvo que el presentante indique en la solicitud de inscripción que actúa en interés de persona distinta, en cuyo caso solo procede el desistimiento de solicitud de esta o su representante debidamente facultado, ¿no? Imaginemos que se está presentando la inscripción
de una prescripción adquisitiva de dominio, la anotación de demanda de una prescripción adquisitiva de dominio, y esta ha ingresado al registro vía soporte de papel, ¿no? En este caso, señala el numeral 13.3 que solo se puede desistir la persona a cuyo favor se expidió la resolución judicial. En este caso, si es Juan el que demandó la prescripción judicial y él es obviamente el favorecido con la anotación de su demanda, sería él quien podría realizar el desistimiento, ¿no?, de la solicitud de inscripción. Y si es que fuese una persona, es decir, es un tercero, ¿no? Tendría que indicarse en el título que actúa con un interés de una persona distinta, ¿no? Entendiendo que se trata de la persona va a ser beneficiada. Ahora, también señala, sin perjuicio de los señalados, si el juez deja sin efecto la resolución en cualquier momento antes de la inscripción, el registrador da por concluido el procedimiento registral y tacha el título. Si en algún momento el juez se pronuncia y señala de que ya no continúa que presenten, ¿no?, el desistimiento de inscripción, con ello también podría llegarse a la conclusión de que ha finalizado el procedimiento, ¿no?, registral y tendría que realizarse la tacha. En el numeral 13.4 nos señala que el desistimiento total debe constar en el diario, teniendo en cuenta también que, a diferencia del desistimiento parcial, ¿no?, que no es necesario, el desistimiento se tramita utilizando la misma vía que el reingreso, ¿no? Es decir, cuando yo subsano un título que ha sido observado, este reingresa, ¿no? Esta vía es la misma que se utiliza para yo poder presentar mi desistimiento. Aquí tenemos lo más resaltante de este artículo 13, que introduce una diferenciación fundamental en función del soporte de título presentado de esta dualidad a la que ya hemos hecho mención. Ahora también señala que para los títulos electrónicos se reconoce expresamente la validez de la firma digital electrónica del presentante, ¿no? Y que también mantiene la regla sobre la constancia del desistimiento total de la rogatoria en el diario, así como los requisitos de la procedencia del desistimiento parcial, ¿no? En el artículo 18 nos habla sobre el horario de presentación de estos títulos. El primero, el numeral 18.1, hace referencia a la presentación del título al ingreso, el horario de presentación, cuando es en soporte de papel, ¿no? Este dice, la presentación de títulos se efectúa dentro del horario establecido a nivel nacional para el ingreso de los títulos por el diario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 del TUO de la Ley del Procedimiento General. ¿A qué hace referencia el artículo 149 del TUO de la Ley 2744, ¿no? Ello hace referencia a las horas hábiles que se tienen para la presentación de un título, ¿no? Que siempre y cuando se cumpla dentro de este plazo de horas hábiles, ¿no? Que este no incluye sábados, domingos, que es de lunes a viernes en el horario establecido por SUNAR, ¿no? Este supuesto, este numeral 18.1 es específicamente para aquellos títulos con presentación física en soporte de papel. El 18.2 señala excepcionalmente por causas justificadas y extraordinarias puede que se afecte este horario, ¿no? Esto puede ser de acuerdo a una oficina o zona registral en el que se varíe el horario, pero solamente de manera temporal, es decir, como una excepción. Puede que ocurra algo que implique que temporalmente, ya sea un día, se alargue en la hora de atención al usuario específicamente en dicha oficina para la presentación e ingreso de títulos de manera física, pero no es algo que ocurra comúnmente, ¿no? Es algo que es temporal y es autorizado por el jefe zonal competente. La modificación viene en el artículo 18.3, que nos señala que el sistema de intermediación digital de la SUNAR, SIP-SUNAR, se encuentra disponible para el envío de título electrónico al registro durante las 24 horas del día, los 365 días del año, salvo los horarios de mantenimiento que son comunicados a través de la sede digital de la SUNAR, ¿no? Y señala, sin perjuicio de ello, la generación automática del asiento de presentación en el diario de la oficina registral correspondiente se efectúa por estricto orden de ingreso durante el horario atendido del diario. En caso que el envío del título ocurra
en día inhábil o fuera del horario del diario de la oficina registral. Interpretando lo que dice ese numeral 18.3, podemos entender que yo puedo ingresar mi título en soporte electrónico a cualquier hora, en cualquier momento, las 24 horas, de lunes a domingo, cualquier día del año. Yo ingreso mi título vía electrónica. Pero para que conste en el diario el asiento de presentación, esto va a ser a partir del momento que tenga apertura esta hora hábil en el diario, ¿no? Al día siguiente. Es decir, si yo presento, ingreso mi título electrónico en Sitsunar un día domingo, el asiento de presentación se va a generar a partir del día lunes a la hora que inicie el horario hábil de Sunar, ¿no? A esa hora se va a generar el asiento de presentación de manera automática, pero no el día domingo o el día sábado o a las 10 de la noche, ¿no? Que es un horario fuera del horario establecido y que sería una hora no hábil, ¿no? En ese caso, yo puedo ingresar en cualquier momento mi título, pero este va a tener su asiento de presentación de manera automática solamente cuando ya el diario esté en horario hábil, ¿no? Entonces, ese artículo 18 integra adecuadamente el procedimiento registral electrónico con el sistema tradicional de presentación de manera física, ¿no? No señala aquello que implique los horarios establecidos para el ingreso de estos títulos, ya sea en soporte de papel o en soporte electrónico. Sabemos que en soporte de papel siempre tiene que estar ingresados en las horas establecidas cuando señale el diario, pero cuando es en soporte electrónico puede ser en cualquier momento, durante cualquier día de la semana, del año, pero también tendrá solamente su asiento de presentación de manera automática a partir de la hora hábil, no dentro del horario establecido. Ahora, el siguiente artículo vendría a ser el artículo 21. Señala la presentación de solicitudes de inscripción y publicidad en oficinas registrales no competentes. La modificación viene más por el lado del numeral 21.2. El 21.1 se mantiene tal cual. El 21.2 señala, si ambas, la oficina receptora y la competente, disponen del sistema de gestión de títulos digitalizados, el SGTD, la oficina receptora procede de acuerdo con lo establecido en la directiva que regula la digitalización de los documentos que forman parte de los títulos entrantes, ¿no? Para entrar un poquito en contexto, vamos a leer lo que implica el 21.1. Dice, cuando una solicitud de inscripción en formato físico sea presentada en una oficina de la SUNAR no competente para su inscripción del acto de derecho, dicha oficina actúa como oficina receptora. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, yo solicito la inscripción de mi certificado de numeración o jurisdicción en la CR Bagliati que corresponde a la zonal de Lima, ¿no? Y mi predio está inscrito en la oficina del Callao. En este caso, no correspondería a la oficina competente. Entonces, la zona de Lima, ¿no? Que se ubica la oficina en Rebagliati, la oficina, la zona 9, la oficina de Lima lo que haría es actuar como una oficina receptora y tendría que trasladar este título a la oficina del Callao, ¿no? Para ello lo que se realiza es el encauzamiento de título, se tiene que tachar el título para derivar a la oficina competente, ¿no? Esto es cuando se realiza el trámite en soporte de papel. No, ahora, también establece que si ambas oficinas, la receptora y la competente, es decir, que en este caso vendría a ser la del Callao Lima, tienen ese sistema de gestión de títulos digitalizados, es decir, ambos tienen su SGTD, están digitalizando títulos, ello permite, ¿no?, la interconexión entre el expediente para que pueda ser de alguna manera con más facilidad pueda llevarse a cabo la calificación, ¿no? ¿Qué entendemos cuando vemos lo que es el sistema de digitalización de títulos, el SGTD? Con la llegada de la pandemia, SUNAR de alguna manera reforzó esta idea que en un principio tenía de poder digitalizar la mayor cantidad de títulos o los proyectos que se venían llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, en la zona registral 9, en Lima,
Con anterioridad a la pandemia, lo que se venía haciendo era digitalizar los títulos de, si más no recuerdo, del año 2010 hasta el 2016. Los títulos del 2010 al 2016 que se encontraban en archivo venían siendo digitalizados. Y eso lo que permitía era que en la práctica la calificación sea mucho más rápida, ¿no? Ya que cuando los títulos se encuentran archivados en físico, es más dificultoso solicitar el título para poder verificar los datos, o muchas veces algunos títulos ya no se encuentran, ¿no? Imaginemos en la zona, en la oficina de Revalati, sino en otras oficinas, en otras sedes donde se archivan estos títulos que son en su mayoría tomos grandes, ¿no? Títulos que implican mucho espacio y que tienen que ser derivados por la capacidad de otro lugar. Entonces, esta digitalización de los archivos del año 2010 al 2010 permitió que sea más práctica la calificación. Con la llegada de pandemia y esta inmovilización que teníamos nosotros, ¿no? Para poder trasladarnos, no era factible la presentación de muchos de los actos que queríamos ingresar a registros públicos para calificación, como las compras-ventas, los actos de donación, mis declaratorias de fábrica, independizaciones, entre otros. Entonces, lo que se hizo fue que, pasado el tiempo en el que no se permitía el acceso de documentación y en el que ya se volvió a la presencialidad, estos títulos, al ingresar, ya empezaron a ser digitalizados. Es por ello que muchos de los títulos en Lima tienen digitalización, algunos desde el año 2021, mediados del 2021, ¿no? Hasta la actualidad, que todos los sitios son digitalizados, ¿no? Y esta medida fue abarcando en diferentes zonas de SUNAR, ¿no? En la zona 11, en la zona 3, en las demás, ¿no? Ha sido una medida que ha ido trasladándose. La última digitalización de títulos ha implicado ya el área de bienes de vehicular, ¿no? Pero el proyecto inició por inmuebles, y lo que ha logrado esta digitalización de títulos es de que en la práctica, en la calificación, los títulos que ingresan en soporte de papel al momento de calificar se pueden realizar mediante el SGTD, ¿no? Que es el archivo electrónico que tiene SUNAR del título que ingresa en soporte de papel. Entonces, con ello, lo que realizan la oficina receptora y la oficina a la que se va a trasladar, ¿no? Esta solicitud de inscripción, en el caso de no haber sido la correspondiente, la competente, es que tenga más facilidad incluso en el manejo y en la calificación si es que los títulos están digitalizados, ¿no? Ahora señala que lo dispuesto en el párrafo 21.1 del artículo 21 también se aplica cuando las solicitudes de publicidad se presentan en formato físico en las oficinas de SUNAR, ¿no? Las solicitudes de publicidad que se formulan a través de canales digitales o con atención presencial mediante rogatoria verbal se tramitan conforme a las disposiciones específicas que se regulen cada modalidad, sin necesidad de aplicación de un procedimiento de oficina receptora, ¿no? Allí en el 21.3 establece otro criterio de calificación para las solicitudes de publicidad, ¿no? Que se formulen a través de esos canales digitales. En el caso donde la oficina receptora o la oficina competente no cuente con el SGTD, el procedimiento se realiza conforme a los lineamientos que establezca la unidad registral mediante resolución, ¿no? Entonces, el artículo 21 guarda relación con la implementación de este sistema de gestión de títulos digitalizados, el SGTD, ¿no? Ahora, en el artículo 22 nos habla también del trámite, ¿no? Que se genera entre esta oficina receptora y la oficina de destino, como ya había señalado en el ejemplo que puse, tratando de entender de que el administrado presenta, yo presento mi solicitud de inscripción de un título, ¿no? De inscripción de jurisdicción o numeración de un acto en la oficina de Lima, pero el predio corresponde a la jurisdicción del Callao. Entonces, en este caso, la oficina receptora sería la oficina de Lima y la oficina destino sería la del Callao, ¿no? Dice, la remisión de documentos y demás actos necesarios para la tramitación de dicha solicitud y la presentación de servicio de publicidad entre oficina receptora y oficina destino en la que se realizan, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la directiva, ¿no? Que señala 2004.
Entonces, el artículo 22 y el artículo 21 nos muestran un poco sobre este trámite que se genera entre las oficinas receptoras y las oficinas de destino, teniendo en cuenta la implementación del SGTD, ¿no? Para la digitalización de títulos y lo que implica la facilidad que brinda que estos ya se encuentren al digitalizarte en un soporte electrónico que permita una rapidez en cuanto al trámite que se genera entre ambas, ¿no? Ahora, el siguiente artículo de modificación es el artículo 25, que nos señala, entre otros, el numeral 25.3, que es el que implica en realidad la modificación sustancial de este artículo. En el 25.1 nos hace referencia a la vigencia de presentación que tiene el título, ¿no? Este, como yo lo había señalado, tiene una vigencia de 35 días hábiles desde la fecha de su ingreso, ¿no? Del título, contando conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de este reglamento, el cual señala que se cuenta el día de inicio y se excluye el día final. Ahora, dentro de los 7 días primeros, el registrador debe emitir, ¿no? Eh, Debe emitir, de acuerdo a la normativa, una esquela de observación o una esquela de liquidación. Muchas veces en la práctica esto no es factible del todo porque se tiene carga laboral y porque además algunos actos tienen cierta complejidad y demandan de algunos días más en la calificación, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresa un acto de habilitación urbana, no es tan sencillo que la calificación sea en 7 días, ¿no? Existe también algunas excepciones en este caso que implicarían que el título sea derivado, ¿no? Al área de bases gráficas, que se denominaba con anterioridad el área de catastro, que también ha sufrido una modificación que vamos a ver en las diapositivas posteriores y que demandan de mucho más tiempo, ¿no? El numeral 25.3 lo que señala es, se admitirá la subsanación hasta el sexto día anterior al vencimiento de la vigencia del asiento y el pago de mayor derecho se admitirá hasta el último día de vigencia del asiento de presentación, aplicándose en este caso la prórroga automática prevista en el artículo 28. En el texto anterior, antes de la modificación, señalaba que se admitirá la subsanación y el pago de mayor derecho hasta el sexto día anterior al vencimiento de la vigencia del asiento. Y esta vez se hace una discrepancia entre la subsanación y lo que serían los derechos de pago, ¿no? En este caso, yo puedo pagar a mi esquela de liquidación hasta el último día de la vigencia de mi título de presentación. Es decir, si yo, por ejemplo, tuve un título que no tuvo ninguna observación, se calificó dentro de los 7 días y se cumple el día 35 hábil, el título va a caducar, yo tengo hasta ese último día para el plazo para poder yo realizar el pago de mi esquela, ¿no? De liquidación. Diferente era antes, que solamente se tenía hasta el sexto día anterior al vencimiento. Entonces, este artículo, este numeral en particular, sí es sustancialmente importante porque ahora el usuario tiene mucho más plazo para poder realizar el pago de la liquidación, ¿no? De su título en calificación, pero sí persiste el plazo de hasta el sexto día anterior al vencimiento de vigencia del asiento para las subsanaciones, ¿no? Las subsanaciones sí siguen siendo hasta el sexto día anterior al vencimiento. Lo que se ha modificado es el plazo para poder realizar el pago de mayor derecho, ¿no? Que es hasta el último día de vigencia de presentación del título, aplicándose en este caso la prórroga automática prevista en el artículo 28 que vamos a ver más adelante, ¿no? En el 25.4 señala, los últimos 5 días se utilizarán para extender el asiento de inscripción. Este artículo no ha variado, se mantiene tal cual venía en el tubo antes de la modificación. Ahora, el artículo 28, que señala la prórroga automática, establece, entre otros puntos, algunas modificaciones en específico, ¿no? En el literal A señala los plazos para interponer, para poder obtener la prórroga
del asiento, ¿no? De la prórroga automática del asiento de presentación, ¿no? Y en este señala, por ejemplo, que este se da en el caso de las apelaciones, ¿no? Cuando yo presento un recurso de apelación contra algunas tachas, observaciones, liquidaciones, hasta el vencimiento de los plazos previstos en el artículo 151, 161, 62 y 164, que si revisamos el tubo nos llevan a plazos que se señalan cuando el tribunal registral en segunda instancia resuelve con respecto, ¿no? a la solicitud que yo he presentado en mi apelación. El literal B señala que se formule observación de liquidación por mayor derecho o título, o el título requiera informe de base gráfica registral. Como lo señalé en la diapositiva anterior, aquí lo que ocurre es que cambia la definición que se da para lo que implicaba antes a lo que se denominaba catastro, ¿no? Y que ahora se señala como informe de la base gráfica registral. Cuando se envía un informe, cuando se emite, cuando va, ya no es que se refiere a que va al área de catastro, sino que va al área de base gráfica registral, ¿no? Porque el catastro implica, entre otros, una base de todo aquello que ingresa, ¿no? Que implique una modificación sustancial. Y en este caso son generadores de catastro, por poner un ejemplo, de la municipalidad. SUNAR no es un ente generador de catastro. Lo que hace es, a través de la base gráfica, verificar si ésta se adecúa a los antecedentes registrales o no, ¿no? Y con el constante ingreso de títulos que impliquen una variación en su modificación, alimenta esta base gráfica y de esta manera, ¿no? Se obtiene una base que implique una realidad con respecto al aspecto físico de los predios, ¿no? Teniendo en cuenta que esta base gráfica muchas veces no tiene planos para ubicarlos en el catastro, en el área de base gráfica, con respecto a actos que se presentaban anteriormente, ¿no? Cuando se presentaban algunas compras-ventas o algunas inscripciones de fábricas o independizaciones, los planos muchas veces eran devueltos al usuario. Entonces, el área de base gráfica no tenía cómo poder em, alimentar su base con estos gráficos si es que no los tenían dentro de la posibilidad de registros públicos, ¿no? Lo que se hace ahora es conservar en el título archivado aquellos planos que implican la modificación, y estos planos tienen como precedente con anterioridad de haber sido estudiados, ¿no? Tener un informe técnico por parte del área de bases gráficas y no a lo que se denominaba catastro, porque no es un área que implique generar catastro, ¿no? Un ente generador de catastro en este caso vendría a ser la municipalidad. Entonces, lo que ha hecho Registros Públicos a través de su modificación es sincerar un poco el concepto que se venía empleando, ¿no? Erróneamente eh, en la calificación en registros públicos al emitir, ¿no? Al emitir, al poder derivar el título a esta área de bases gráficas. El literal C señala: cuando el pago de la liquidación de los derechos registrales se efectúe dentro de los últimos 5 días de vigencia del asiento de presentación, en este caso, el asiento se prorroga automáticamente por 5 días hábiles a fin de permitir la extensión del asiento de inscripción. Vamos a desdoblar un poco este literal C del literal D porque ambos implican un incremento en el plazo de 5 días y de 10 días, como ya vamos a poder ver. En el literal C dice que si el pago de la liquidación de registrales dentro de los 5 días de vigencia del asiento de presentación, si se efectúa dentro de los últimos 5 días, es decir, el título tiene una vigencia de 35. Si dentro de los últimos 5 yo he generado mi pago, ¿no? El plazo se amplía 5 días más para que pueda inscribirse. Entonces, de esta manera lo que hace Registros Públicos es priorizar una vez más la inscripción, extendiendo el plazo a favor del usuario para que pueda inscribirse, ¿no? Porque lo normal hubiera sido, antes de la modificación, que solo se tuviese el plazo para pagar 6 días anteriores a la caducidad del asiento de presentación, y
muchas veces este plazo era muy corto para proceder a una inscripción. Imaginemos que se cancele una liquidación por una habilitación urbana, ¿no? Es casi imposible que en tan poco tiempo se extienda tantos asientos de presentación de independización, ¿no? De lotes, por ejemplo, ¿no? O que el usuario tenga para cancelar este monto, ya sea de una donación o de una compraventa en su último día, ¿no? Y el título, si es que no hubiera habido esta oportunidad de pagarle en estos últimos días, no hubiera pasado que entre a calificación para su inscripción, sino que simplemente se hubiera ido a la tacha por la vigencia del asiento de presentación, ¿no? Y esto sería perjudicial para el usuario. Lo que ha hecho SUNAR de alguna manera es brindarle una oportunidad de mayor plazo a efectos de que el usuario, dentro de sus posibilidades, a efectos de no caer en una tacha procesal por vigencia, por conclusión, por la caducidad de este asiento de presentación, pueda cancelar el monto de su liquidación hasta el último día del asiento de presentación y automáticamente se extiendan 5 días adicionales, ¿no? Que estos 5 días adicionales serían para su inscripción. Ahora, el literal D señala, cuando la liquidación de derechos registrales se efectúe los últimos 5 días del asiento de presentación, esta prórroga automática es por 10 días hábiles, de los cuales 5 días es para efectuar el pago, 5 días para efectuar el pago y 5 días para la inscripción. Esto ocurre cuando la liquidación se realiza dentro de los 5 últimos días hábiles del asiento, de la vigencia del asiento de presentación. Es decir, si mi título está en calificación y el usuario proyecta, extiende una esquela de liquidación en el día 4 al vencimiento, mi título vence en 4 días, en 3 días, y el registrador proyecta una escala de liquidación, automáticamente se generan 10 días hábiles adicionales. 5 para que yo pueda pagar mi escala de liquidación y 5 para que el registrador pueda inscribir ese título, ¿no? Entonces, yo tengo plazo hasta el último día de cancelación de la vigencia del asiento, yo puedo pagar mi esquela de liquidación, ¿no? Cuando el pago de la liquidación se realiza dentro de los últimos 5 días, se extienden 5 días adicionales. Y si es que el registrador liquida mi título dentro de los últimos 5 días, ya sea a 3 días por vencer, a 4 días por vencer, a 5 días por vencer, automáticamente tengo 10 días hábiles adicionales. 5 para yo poder pagar y 5 para que el registrador pueda inscribir mi título, ¿no? Aquí tenemos un recuento de lo que es la prórroga automática, con lo más importante que es la expresión, ¿no? De informe catastral por el ahora informe de la base gráfica registral, ¿no? Que constituye esta actualización terminológica y la incorporación del nuevo literal C, ¿no? Que establece esta prórroga automática específicamente para el supuesto de pago de liquidación. Ya como expliqué, para el pago durante los últimos 5 días o cuando se proyecta la liquidación dentro de los últimos 5 días. El siguiente artículo de modificación es el artículo 31. El que en el numeral 31.1 señala que la calificación es la evaluación integral de los títulos, tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción, está a cargo del registrador y el tribunal registral, ¿no? En segunda instancia, que actúa de manera independiente, personal e indelegable en los términos y con los límites establecidos en el reglamento y en las demás normas aplicables. Es decir, los límites establecidos no solo en el reglamento, sino también en las demás normas aplicables, ¿no? Que se tengan en cuenta en la calificación, teniendo en cuenta que estos no se ciñen solo al reglamento. Esto sería una definición estructural de la calificación, ¿no? No ha sufrido modificación, salvo la última parte que señala que además implica las demás normas aplicables, ¿no? El numeral 31.2 nos habla sobre el ejercicio de la función calificadora. Como señalé en la parte derecha, vendría a ser la dimensión funcional, ¿no? Señala que el registrador y el tribunal registral, con una visión sistemática, deben asegurar el debido cumplimiento de los principios registrales específicos, los principios superiores que salvaguardan los derechos de los administrados
con énfasis en el principio de predictibilidad, que incluye el cumplimiento de las reglas de calificación, así como los demás principios del procedimiento administrativo general, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento registral para hacer efectivas las garantías procedimentales a favor de los administrados. Es complementario a ambos, ¿no? Si podemos interpretar de alguna manera el artículo 31, ya que en la primera menciona quiénes son las partes involucradas en la calificación, ¿no? En primera instancia el registrador, en segunda el tribunal registral, y que éstas se hacen de acuerdo a los límites establecidos en el reglamento y señala y demás normas aplicables. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo lo que nos dice es que además de proveer, por ejemplo, en la calificación aquellos principios registrales que encontramos en su reglamento, ¿no? Por ejemplo, si calificamos un acto de independización, teniendo en cuenta el reglamento de inscripciones del registro de predios, el artículo 63 para las independizaciones no sujetas a régimen de propiedad exclusiva, también deberíamos tener en cuenta los principios del procedimiento administrativo general, ¿no? Y hace un hincapié en el principio de predictibilidad, es decir, siempre calificando en función a prever la proinscripción, ¿no? De prever de que la posibilidad de que ese título de alguna manera pueda inscribirse, ¿no? Claro, ello dentro de los límites establecidos, ¿no? De las normativas. Es decir, para la calificación no solamente tenemos que tener en cuenta aquellos artículos de nuestra normativa, sino también al reglamento general de administrativo, ¿no? Que hacen efectivas las garantías procedimentales a favor de los administrados. En el artículo 32, que señala los alcances a la calificación, hace referencia en el 3.2, es un literal que no se ha modificado. El registrador y el tribunal en sus respectivas instancias al calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción deberán, y señala literal A, confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral, en la que se habrá de practicar la inscripción y complementariamente con los antecedentes registrales referidos a la misma, ¿no? Sin perjuicio de la legitimación de aquellos. En caso de existir discrepancia de los datos de identificación, del titular registral y el sujeto otorgante, el registrador, siempre que exista un convenio de interconexión vigente con la entidad competente, ingresa a la plataforma de servicios institucionales PCI de la SUNAR a fin de verificar que se trata de la misma persona. En la calificación, eh, lo que normalmente se hace, si por ejemplo tengo un acto yo de compra-venta y este acto implica la verificación, corroborar que se trate de la identidad de la misma persona, si es que es el otorgante o no, si es que hay una discrepancia en cuanto al DNI de algún dato adicional que yo tenga que corroborar con los antecedentes registrales, la calificación se remonta a la plataforma de servicios institucionales PCI, ¿no? Que es una interconexión con RENIEC a efectos de verificar los datos, ¿no? De la persona que involucra una de las partes, imaginemos de un acto de una compra-venta. En la normativa, antes de la modificación, señalaba que se realizaba una verificación en RENIEC. Y la modificación implica que a esta se denomine ahora como la Plataforma de Servicios Institucionales PCI de la SUNAP, que es una plataforma distinta que sí tiene interconexión con RENIEC, pero esta se denomina PCI y permite una verificación y corroboración de los datos, ¿no? Señala. La anotación de oficio de la extinción del mandato o poder inscritos también procede ante la solicitud del administrador en la que indique el nombre y documentos nacional de identidad del interveniente fallecido, así como la partida y oficina registral donde obra dicha inscripción, a fin de que el registrador, accediendo a la información sobre identificación de la entidad competente a través de la plataforma de servicios institucionales PCI de la SUNAR, ¿no? Nos hace referencia otra vez a que en medio de la calificación, el registrador pueda usar esta plataforma del PCI para corroborar aquellos datos
y verificar si guardan nexo o conexión con los antecedentes registrales y el instrumento público que está presentando para su calificación, ¿no? Ya sea en la verificación de una anotación, de un acto de compraventa o en la extinción de un mandato o poder inscritos, también procede esta solicitud, ¿no? Y esta verificación que se debe realizar. En el artículo 32, eh, como ya había señalado, lo más resaltante es este cambio de denominación de la verificación que se señalaba, se realizaba por RENIEC a la plataforma de servicios institucionales PCI, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar una resolución del Tribunal Registral, que es la 609/2025, ¿no? Que señala la discrepancia en el nombre de una persona. La discrepancia en cuanto al nombre de uno de los contratantes no constituye un obstáculo para extender la inscripción, ¿no? Si del conjunto de los elementos aportados por el usuario, es decir, el instrumento público, o puede presentar un certificado de inscripción RENIEC, un acta de defunción o una partida, más la corroboración con con la base del PCI, puedo yo verificar que existe conexión, yo puedo identificar que se trata de la misma persona. En este caso no procedería, ¿no?, de negar la solicitud de inscripción. Si de los datos proporcionados yo puedo verificar que sí efectivamente corresponde a la misma persona. No habría una solicitud de denegatoria factible en este caso, ¿no? Esta resolución, teniendo en cuenta que es de febrero del 2025, en el que todavía señalaba los datos de RENIEC se pueden determinar, ¿no? Es decir, por el convenio que existe entre ambas instituciones. Pero esta verificación se hace ahora solo por el PCI, que es la plataforma de servicios, ¿no?, de institucionales que tiene SUNAR para poder realizar ese tipo de verificaciones. En el artículo 37 encontramos las formas y motivación de la denegatoria. El 37.3 hace una referencia a cómo es que se realiza, ¿no?, esta interconexión del director técnico registral de la sede central en el ámbito nacional y los jefes de las unidades registrales en las zonas registrales en el ámbito de la competencia del registro, ¿no?, que tengan a su cargo, según corresponda, podrán establecer plazos distintos a los establecidos, ¿no? Es decir, podrían ampliar este plazo para que proceda la inscripción de un título por más de 35 días hábiles, más de 25 excediendo, ¿no?, hasta 60 días hábiles, ¿no? En ningún caso podrán exceder estos 60 días hábiles, ¿no? Ahora, el 37.4 también nos hace referencia a la denominación de los jefes de las unidades registrales, ¿no?, en cuanto a que deberán de ejecutar las acciones orientadas a verificar el cumplimiento de estos plazos a cargo de los registradores, dando en cuenta la jefatura. Es decir, que en la calificación se cumplan los plazos establecidos de un título que haya tenido prórrogas, ya sea de 25 días hábiles por la naturaleza en el que se le haya observado o liquidado, o si ha tenido un plazo adicional que no implique mayor a 60, pero que se cumplan dentro de lo establecido, ¿no? Eso ya los jefes de las unidades registrales se encargan de ejecutar estas acciones que impliquen la verificación, ¿no?, del cumplimiento de dichos plazos. Ahora, el 37.5 señala lo importante, relativamente mayor, de este artículo 37, cuando hace referencia a que el reingreso para subsanar una observación se admitirá hasta el sexto día anterior al vencimiento de la vigencia del asiento de presentación, y que el pago del mayor derecho registral se admitirá hasta el último día de vigencia del asiento de presentación, aplicándose la prórroga automática establecida en el artículo 28. Este numeral ha sido modificado porque hacía referencia al reingreso, ¿no?, en el caso de la subsanación, estableciendo estos 6 últimos días antes del vencimiento, la vigencia del asiento de presentación, y se ha modificado porque, como ya hemos podido advertir, se ha modificado también el artículo 25, que señalaba el plazo de la vigencia de presentación del título, y el 28, el de la prórroga automática para el caso del pago de las liquidaciones, ¿no?, que implica los 5 días adicionales, y que en el caso de que liquiden mi título, 10 días adicionales que se desdoblan en dos, 5 para el pago y 5 para la inscripción, ¿no? Entonces, por ello es necesario que también se modifique este literal, el 37.5, que hacía referencia a estos plazos de subsanación
y de liquidación, ¿no? Entonces vendría a ser complementario a la modificación que ya se estableció. En el artículo 39 nos habla sobre las formas y motivación de la denegatoria. Lo más resaltante lo encontramos en el numeral 39.2. El numeral 39.1 no ha sido modificado. La modificación implica a partir del 39.2, el párrafo segundo, ¿no? Que señala que todas las esquelas de observación y tachas son redactadas empleando un lenguaje sencillo, de manera clara, ordenada y precisa, expresando la motivación en que se sustenta con el desarrollo jurídico que fundamenta la legalidad de la decisión y sugiriendo, de ser posible, la forma como subsanar los defectos advertidos, ¿no? U obstáculos salvables advertidos. Es reciente que se ha venido aplicando una esquela base, ¿no? Un modelo de esquela para todos, en el que se proyectan ya tiene de alguna manera un formato, ¿no? En el que en la parte de los antecedentes se indica las partidas registrales que van en la calificación, ¿no? Tiene una parte resolutiva en el que van los motivos por el cuales se está observando este título, ¿no? Imagino que un título tenga un defecto subsanable de una declaratoria de fábrica que no adjuntó su informe técnico, ¿no? Que no adjuntó su informe técnico o que el plano de ubicación tiene alguna deficiencia en cuanto al área libre, ¿no? Se genera la observación y en la parte de sugerencias se le señala cómo es que el usuario va a subsanar esta esquela de observación, que en este caso, colocando de ejemplo el acto de una declaratoria de fábrica, podría subsanar este acto presentando, ¿no? Un nuevo plano de ubicación certificado por el notario que tenga la firma certificada, en este caso del verificador común, ¿no? Entonces, ello podría señalarse como una sugerencia. Y en la parte final se indica la base legal, que en este caso sería el artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y el artículo 25 del Decreto Supremo, ¿no? Del reglamento de la 27157. Entonces, lo que genera aquí el artículo 39.2 es de alguna manera un modelo base para las observaciones y tachas, ¿no? Son redactadas empleando un lenguaje sencillo, de manera clara, ordenada, ¿no? Es lo que precisa. En pocas palabras, de entendimiento para el usuario, que sea factible, ¿no? Y que se muestren las sugerencias aquellas recomendaciones que impliquen la posibilidad de manera más clara de poder subsanar el acto. En el literal 39.3 nos dice, no son admitibles como motivación la sola mención de las normas que regulan la facultad y o alcances de la calificación registral, ni la sola afirmación o exposición de datos generales o menciones vacías fundamentales para el título. Este literal 39.3 señala un poco cómo es que el servidor, ¿no? Al momento de calificar, en este caso los asistentes, tendrían que proyectar las esquelas antes de la calificación del registrador público, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si es que tienen que implicar o no, que se determinen algunas normas en la base legal, que sea de manera clara. Es un tanto más las reglas de manera interna que se tienen para poder proyectar las esquelas, ya sea de observación o los asientos de inscripción, ¿no? Entonces, el artículo 39 lo que nos señala son, en el primer párrafo, los parámetros positivos de la motivación, ¿no? Incorpora una precisión fundamental al que establece las observaciones deben formularse de manera integral respecto del título en un solo acto, ¿no? Es decir, si yo voy a proyectar también una denegatoria de título, yo voy a realizar una observación del acto, voy a calificar la integridad del título y no voy a indicarle al usuario solo por qué es que no procede la inscripción, sino también tengo que calificar los demás documentos que se han ingresado al registro que son complementarios con el expediente, para que el usuario tenga al reingreso de alguna manera una subsanación óptima y no sea necesario que se le reitere o que se incremente una observación adicional, ¿no? Si es que se esté realizando correctamente en la primera, ¿no? En la primera observación que se genere. Por eso es que implica esto de manera integral respecto al título, ¿no? Y no solo de un acto en específico. Es decir,
No procede la independización, por ejemplo. Sí procede la fábrica, pero no la independización, y solo lo indico. Pero tal vez el usuario puede subsanar mediante algún documento adicional y puede proceder la independización. Entonces yo califico e indico los actos como declaratoria de fábrica e independización. Y le indico al usuario cuáles son los elementos que constituyen esta observación con respecto a los dos actos. Si es que se está no cumpliendo con alguno de los requisitos en ambos casos, señalando por qué no procedería su independización, pero sin perjuicio realizo las observaciones que considere necesarias respecto a la independización también, para que al reingreso, si es que sí procede la independización porque el usuario logre subsanar esa observación, la calificación haya sido integral y no solo del acto de declaratoria de fábrica, por ejemplo, ¿no? El numeral 39.2 introduce requisitos positivos específicos para la redacción de las esquelas, estableciendo cuatro características especiales, ¿no? Como ya habíamos señalado, el 39.2 nos habla de un lenguaje sencillo, claro, orden y precisión. ¿Qué se están teniendo en cuenta en este modelo formato de esquelas que está a nivel nacional, en el que ahora, ¿no?, se proyectan las observaciones o las tachas también? En el numeral 30.3 establece las prohibiciones expresas, ¿no?, en forma de inadmisibilidad, ¿no?, en la calificación que realizan también los servidores al momento de emitir las esquelas, ya sea de observación o de tacha, ¿no? En el artículo 41 vemos la liquidación de los derechos registrales. En el 41.1 señala que el registrador emite la liquidación definitiva de los derechos registrales de un título en los casos en que, como resultado de la calificación, concluya que éste no adolece de defectos ni existen obstáculos para su inscripción. No, en este caso, la precisión radica en la terminología significativa al sustituir el procederá a por emite, ¿no? Reflejando con mayor exactitud la naturaleza del acto. Esa vendría a ser la modificación que se ha empleado con respecto al 41.1, generando de esta manera la certeza de que se emite y no de que procederá, ¿no?, a posteriori. En el 41.2 se admite el pago de la liquidación definitiva, inclusive dentro de los 5 últimos días del asiento, de vigencia del asiento de presentación. En este caso, la vigencia del asiento de presentación se prorroga automáticamente de acuerdo al literal C del artículo 28, ¿no? Resolviendo aquí la problemática recurrente de esta restricción que se generaba cuando el pago es extemporáneo, es decir, fuera de los 6 últimos días antes de la vigencia, de la caducidad de la vigencia de presentación del título, antes de la modificación de este artículo, ¿no? Entonces, como podemos advertir, el artículo 41 también muestra de alguna manera un- una resultante, eh, y que tiene mucho de relación con la modificación de los artículos anteriores, que en este caso hablaban sobre la liquidación, ¿no?, y los plazos que se han establecido ahora para poder realizar el pago de los derechos, del mayor derecho, ¿no? En este caso también el 41.2 va de la mano con ello y nos vuelve a mostrar esta prórroga automática que se genera con respecto al pago extemporáneo de los títulos, ¿no?, que ahora es hasta el último día de vigencia del asiento de presentación. El artículo 42, que es el de la tacha sustantiva, lo voy a ver junto con el artículo 43, porque en realidad el artículo 42 y el artículo 43 van muy de la mano, porque en el artículo 42 las modificaciones que han surgido son en el literal C, cuando dice no constituye causal de tacha sustantiva la aclaración o modificación del acto o derecho inscribible que se efectúe con posteridad al asiento de presentación con el objeto de subsanar una observación. Como podemos ver en la diapositiva, en este literal C lo que se produce es una simplificación significativa, ¿no? Elimina la palabra a falta de preexistencia del instrumento, lo que generaba de alguna manera alguna confusión, hace una precisión más clara y en la que ahora dice no constituye causal de tacha sustantiva la aclaración o modificación del acto o derecho inscribible que se efectúe con posteridad del asiento de presentación con el objeto de subsanar una observación. Por ejemplo, yo quiero inscribir mi declaratoria de fábrica, pero me observan que existe una fábrica inscrita, ¿no? Pero yo he olvidado ingresar
la demolición total de mi fábrica inscrita, ¿no? Lo que implica es que se entienda por subsanada al reingreso y que se califique de manera conjunta, ¿no? Que implica una subsanación, esta presentación de lo que sería la demolición total para que ahora sí proceda la inscripción de mi declaratoria de fábrica, ¿no? Eso en cuanto al literal C. Los otros supuestos se mantiene, que es adolece de defecto insubsanable que afecta la validez del contenido del título, ¿no? Existen obstáculos insalvables que emanan de la partida registral. Se produce el supuesto de falsedad documentaria a la que se refiere el artículo 36, que es la tacha por falsedad de documentos. Y los que han migrado de la tacha especial vendrían a ser los literales E y F, ¿no? Que el literal E señalaba que cuando el acto no inscribible en registros públicos era sujeto de una tacha especial y ahora es sujeto de una tacha sustantiva. En el caso de, por ejemplo, un acto no inscribible como el comodato, ¿no? Vendría a ser una tacha sustantiva en registros públicos o el cambio o la integración de aquellos integrantes de una sociedad, ¿no? Que son actos que no se inscriben en registros públicos el nombre, la denominación de aquellos miembros que conforman una asociación con relativo a sus proyectos, ¿no? Que realicen, no específicamente al órgano que es el directorio o una asociación, el directorio o el gerente general, ¿no? Sino a cargos que impliquen otra motivación, son actos no inscribibles, son ejemplos. Estos constituyen ahora una tacha sustantiva y no una tacha especial. Y el literal F señala que se solicite la rectificación de un asiento sin abono de derechos registrales. Este literal antes también era parte de la tacha especial, ¿no? Y ahora es parte de la tacha sustantiva. Ha migrado a ser parte de la tacha sustantiva, que lo que implica que es un mayor plazo para yo impugnar esta decisión ante el tribunal, ¿no? Un mayor plazo para yo proceder a él. El 42.2 señala, en estos casos no procede la notación preventiva a que se refiere a los literales C y D del artículo 65, eso no ha modificado, ¿no? Entonces acá tenemos la variación que se genera con respecto al literal C sobre la falta de preexistencia del instrumento y también tenemos las innovaciones, ¿no? Que son las migraciones del literal E y F eh, de, de la tacha especial a la tacha sustantiva. Ahora, en la tacha especial, lo que ha modificado es que el registrador es en realidad el literal E, ¿no? Que muestra que el acto materia de inscripción ya se encuentra inscrito. Establece algunos supuestos que continúan siendo parte de la tacha especial, como que se haya generado un asiento de presentación en el diario de una oficina registral distinta a la competente. En un ejemplo que les había mostrado sobre la oficina presentada, un título de jurisdicción, por ejemplo, presentado en la oficina de Lima, pero que corresponda a la oficina competente del Callao, ¿no? En ese caso se realizaría la tacha especial y se realizaría el encauzamiento del título, ¿no? También cuando se presenta el supuesto de tacha prevista en el último párrafo del artículo 59, del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que en este caso implica la no presentación de documentos planos para la independización, ¿no? En el literal C, el título que se presenta en soporte físico cuando exista norma expresa que contemple su presentación en Titsunar. Como por ejemplo, si yo quiero ingresar a una compra-venta, esta, a menos que tenga una indicación de excepción, debe ingresarse por Sitsunar, ¿no? Y el documento en el que se fundamenta inmediato directamente el derecho a acto inscribible no haya sido presentado o haya sido en copia simple. Cuando presento, ingreso mi título y todos son copias simples, también es tacha, ¿no? Tacha del título sería una tacha especial. O no presento, por ejemplo, todos los requisitos que establecen para presentar una declaratoria de fábrica o para presentar una independización. En ese caso también sería una tacha especial, ¿no? Y el acto materia de inscripción ya se encuentra inscrito, es la novedad porque el acto materia de inscripción, este vendría a ser la novedad del artículo 43 con respecto a la tacha especial, ¿no? En este caso, el acto, si ya se encuentra inscrito, por ejemplo, yo presento una rectificación de un asiento de inscripción
Me presentan la rectificación del asiento C, la rectificación del asiento C4 de la partida registral. Y en el asiento, este ya fue rectificado mediante asiento C10, ¿no? En este caso, lo que implicaría sería que se realice esta tacha especial porque el acto ya está inscrito, ¿no? Ya consta inscrita la rectificación. O se me solicita la inscripción de una compra-venta en mérito a una escritura pública del 15 de agosto del 2025, ¿no? Con el número tal, escritura pública con el número tal, extendida por el notario tal, es una compraventa. Y cuando yo me remonto a la calificación y verifico la partida registral, puedo advertir que uno de los asientos ya consta en la inscripción de esta escritura pública. Es un acto también ya inscrito, ¿no? En este caso sería una tacha especial también, ¿no? Esa vendría a ser la modificación que se realiza a la tacha especial porque agregan este literal. Ahora, tenemos también el artículo 43, como ya le había señalado y había dado los ejemplos ya advertidos, ¿no? Que conforman la distribución coherente de estos supuestos de tacha especial y tacha sustantiva, porque tenemos en cuenta que del 43 han migrado dos literales a la tacha sustantiva y se ha agregado uno al 43, que vendría a ser del acto ya inscrito, ¿no? Para hacer una diferencia más práctica, podríamos decir que si yo tengo un acto ya inscrito, lo que correspondería es generar una tacha especial. Pero si es un acto no inscribible, vendría a ser una tacha sustantiva, ¿no? Un acto no inscribible. Y teniendo en cuenta también que para el caso de la tacha sustantiva, implica también aquellos títulos en los que se solicite la rectificación material sin abono, ¿no? Sin abono de los derechos para calificación, ello también vendría a ser parte de una tacha sustantiva y no de una tacha especial. Ahora, ya casi concluyendo, tenemos el artículo 44 que nos señala sobre la notificación que se hace de las tachas y observaciones, ¿no? Señala que las esquelas y tachas y observaciones, liquidaciones y demás pronunciamientos se consideran notificadas en la fecha que son puestas a disposición de los interesados en la oficina de SUNAR a través de los canales digitales. Se extiende de alguna manera el régimen de notificaciones a liquidaciones y demás pronunciamientos. Ya no solamente implica a lo que vendrían a ser algunas tachas y observaciones, ¿no? Sino que amplía de alguna manera este concepto, señalando que también corresponde al régimen de notificaciones para las liquidaciones y demás pronunciamientos, ¿no? Y el 44.2, que señala que los pedidos de aclaración de resoluciones judiciales que ordene una inscripción serán comunicados directamente al órgano judicial correspondiente mediante oficio cursado por el registrador, ¿no? Sin perjuicio de la expedición de la esquela respectiva. Ahora, sustituye la expresión se entenderán notificadas por se considerarán notificadas. Es decir, esa notificación al extender yo los pronunciamientos de las tachas, observaciones o liquidaciones, se entiende que estos pronunciamientos se consideran notificados, ¿no? No se entenderán notificadas, sino que ya de por sí son notificados. Finalmente tenemos el artículo 48 que señala las técnicas de inscripción, ¿no? Los asientos de inscripción y las anotaciones se extienden en partidas registrales que constan en formato electrónico, ya sea por haberse generado directamente en este formato o por digitalización de las partidas que constan en tomos y fichas digitales. Las partidas registrales tienen un código o numeración que las individualiza. El formato digital como único estándar técnico es lo que establece SUNAR, ¿no? Para la digitalización de estos títulos y reconoce expresamente esta dualidad de orígenes de las partidas electrónicas, ¿no? Al hacer mención a la digitalización, porque el generarse muchas de las partidas registrales tienen como antecedentes aquellos tomos y fichas móviles que implicaron con anterioridad que forman parte del archivo registral, ¿no? Y que implican un antecedente de esta partida registral, ¿no? De alguna manera, por ello, reconoce la existencia del origen de estas partidas, ¿no? Y hace mención a la digitalización de estos títulos que constan, ¿no? De este formato electrónico. Entonces, ello sería todo, como les había señalado,
Básicamente, la modificación de este reglamento del TUO, de esta modificación parcial, implica de alguna manera esta dualidad que existe ahora entre el título en soporte de papel y en soporte electrónico y muestra los lineamientos que se establecen para la calificación y los plazos cuando la presentación es también en formato electrónico, ¿no? Eso sería todo. Agradecemos a la doctora Jessica Merma por compartir con nosotros este importante tema.